Sí. Creo que se podrá escuchar para los... Sí, sí que se puede escuchar. Vale. Pues quería empezar en este primer mes del año, en este estudio bíblico que hacemos después de la comida, comenzar a tratar algunos temas que son muy actuales en nuestra sociedad y tratarlos, por supuesto, con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Es el título. ¿Qué dice la Biblia sobre...? Quizá te has preguntado algunas cosas. ¿Dice la Biblia algo sobre esto que está ocurriendo? ¿Sobre aquello que está ocurriendo? Entonces, el título de estos estudios, que vamos a ver algunos diferentes cada vez que tengamos la comida, es ¿qué dice la Biblia sobre...? Dejando que la Biblia nos hable sobre cada tema y área de nuestra vida en este mundo caído. Hay cosas que este mundo va sacando, esto, lo otro, y tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? No tenemos que preguntarnos qué nos parece mejor, ni qué dice no, qué dice la Biblia. Así que vamos a orar y así podemos pensar en todas estas cosas y estudiar en cuanto a este tema que ahora diré cuál es. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos pasar con tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conocerte más a ti y de conocerte más a ti a través de tu palabra y de con tu palabra así poder discernir lo que ocurre en nuestros tiempos, si se ajusta a tu palabra o si no, y qué debemos hacer. Gracias, Señor, por todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Hay algunos temas que vamos a tratar en estos estudios bíblicos. Hoy vamos a tratar qué dice la Biblia sobre la ideología de género. Quizás has escuchado esa palabra, está muy en boga ahora mismo. También veremos qué dice la Biblia sobre la masculinidad, qué dice la Biblia sobre la feminidad, sobre el matrimonio, sobre el aborto, sobre el homosexualismo, sobre la paternidad y la maternidad, sobre la crianza de los hijos, sobre los móviles y redes sociales. Y he puesto 3 puntos porque hay otras cosas también que podremos y estaremos viendo, o si se te ocurre a ti algo de decir, mira, me gustaría que una vez expliques lo que dice la Biblia sobre tal tema, pues dímelo y lo podemos apuntar y para algún otro estudio podemos hacerlo, podemos estudiarlo. Ahora, el estudio de hoy, seguramente habéis visto esta banderita bastante en la tele, sale bastante. En ciertos meses del año ves esta bandera en todas partes, la bandera arcoíris. La bandera arcoíris es lo que se llama la bandera de la ideología de género o del orgullo, también lo habréis escuchado. Ahora, quiero que penséis un segundo. Imagina que un hombre que vivía hace 100 años, alguien que vivió en el 1900, pudiera viajar en el tiempo y viajar hacia el futuro y hubiera venido justo esta semana a el mundo actual y enchufa la tele esta semana. Esto es una persona que vivió en el año 1900 y enchufa la tele y ve que están ahí haciendo la ceremonia de investidura del presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, y coge este presidente y dicen, esto es lo más polémico que ha dicho el presidente, que desde ahora solo habrá 2 géneros, hombre y mujer. Eso lo dijo en la ceremonia de investidura. Imagínate a alguien de 100 años venir y decir, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha tenido que pasar en el mundo para que algo controversial ahora sea decir, solo hay 2 géneros, hombre y mujer? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué ha pasado en el mundo para que ahora eso sea polémico, para que ahora eso sea un discurso de odio, que alguien diga, solo hay 2, hombre y mujer? Pues tenemos que pensar un poco y decir, ¿en qué locura se ha metido nuestro mundo occidental? Te hace ver la confusión y locura que estamos metidos en nuestro mundo occidental. Ahora, esto de la ideología de género, vamos a explicar un poco más qué es, pero vamos a ver que atenta, va en contra del diseño divino para nuestra humanidad, va contra el significado único de nuestro valor como hombres y mujeres, va por supuesto contra la institución del matrimonio. Dios instauró el matrimonio para un hombre nacido como hombre y para una mujer nacida como mujer. Y ahora la sociedad está cogiendo eso y comenzando a distorsionar todo.
Esto además va contra el crecimiento saludable de nuestros hijos, contra la libertad religiosa de la Iglesia y contra mucho más. Y hay muchas víctimas y presión de esta ideología no paran de crecer. Así que para explicar un poco más esto, he tomado también un artículo que escribió el pastor Sugel Michelén en cuanto a este tema. La primera cosa, un poco de historia. ¿Alguien ha visto alguna vez las siglas LGTBIQA+, o algo así? ¿Os suenan esas siglas? ¿LGTBI? Sí, y ahora van añadiendo cada vez más cosas. Pues ahora ya también está la Q y la A y otro montón de cosas ahí. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues esto es algo que nuestro mundo está empujando cada vez más y más y lo quieren meter a nuestros hijos. Un poco de historia es que hasta hace poco el término género era usado yo me acuerdo de darlo en castellano, las palabras tenían género masculino o femenino. Si es género femenino dices la taza era género femenino, el género masculino es el avión. Eso era el género masculino y femenino hasta hace poco. A partir de la década de los 50 comienzan a hablar de que las personas lo comienzan a explicar para referirse al sexo de las personas, si es sexo masculino o si es sexo femenino, entonces tú eres del género masculino o femenino. Y fue en la década de los 60 cuando algunos grupos comienzan a hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo y su dimensión psíquica. ¿A qué nos referimos? Comienzan a hacer diferencia entre el sexo con el que se nace y el género en el que tú te percibes. Siempre había sido tú, has nacido así, tal. Desde los años 60 comienza esto a que tú te puedes percibir de una manera distinta a el sexo con el que se nace. Esta ideología tiene sus raíces en el individualismo expresivo, que antepone los sentimientos y deseos del individuo por encima de la realidad misma. La ideología, que lo hemos escuchado muchas veces, tú puedes ser lo que quieras ser. Suena bien de que quizás has nacido en una familia pobre, pero si tú te esfuerzas tú puedes acabar siendo piloto de avión, o tú puedes... Suena bien quizás si lo piensas en esos términos, pero tú no puedes ser lo que quieras ser. Tú has nacido hombre, no puedes ser mujer. Pero ese individualismo ha llegado incluso a ese... Muy buenas, a ese término. Entonces, esta ideología tiene las raíces en eso, en el individualismo. Todo se basa en ti y en tus sentimientos. Entonces, hemos visto cómo este término género pasó de utilizarse simplemente para la gramática a utilizarse para las personas y ya a dividir entre género y sexo, que tú podías nacer con un sexo masculino o femenino, pero luego tener un género distinto al sexo con el que has nacido. Y al final, esto tiene sus raíces en esto, en que tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Pues no, eso sabemos que no funciona así. Entonces, eso es un poco el trasfondo. Ahora, esta ideología distorsionada, ¿cómo se define? ¿Qué es la definición de esto? Pues afirma que nuestra identidad de género es independiente de nuestro sexo biológico o anatomía. De acuerdo con ella, tu biología no determina si eres hombre, mujer o algo más. Eso lo determinas tú. Y eso es lo que están introduciendo en el mundo ahora mismo. Hace como unos 6-7 años escuché de una profesora que acababa de graduarse en Irlanda del Sur y fue a hacer las prácticas en un colegio. Va a hacer las prácticas en este colegio y al llegar a la clase dice: «Buenos días, niños y niñas», y empieza a dar la clase. Al acabar la clase, el inspector que estaba inspeccionando a esta recién graduada de magisterio le dice: «Hiciste la clase muy bien, menos el principio. Tú no tienes derecho a decir niños y niñas, porque ellos aún no saben qué son. Hay muchísimos géneros. Entonces tú no puedes decir niños y niñas porque quizás ninguno de los que hay ahí son niños o niñas». ¿Qué? ¿Y si son no binarios o una cantidad tremenda de géneros que vamos a ver que hay? El mundo se ha vuelto loco. Pero desgraciadamente esto está entrando en nuestra sociedad. Entonces, además, según la ideología de género, incluso los conceptos hombre y mujer son solo construcciones sociales opresivas que deben ser desechadas para que el individuo pueda disfrutar su sexualidad en libertad
identificándose como les plazca y siendo reconocido como tal. O sea, incluso los términos hombre y mujer que hemos tenido por toda la historia, ahora dicen no. Algunos de esta ideología dicen no puedes utilizar estos términos. El otro día escuché a una mujer, que por supuesto no se identifica como mujer, pero es una mujer, lo quiera o no, diciendo que ella y su pareja han tenido un hijo. Dice, dice, no somos padre ni madre, somos adres. Porque como no nos identificamos como hombre y mujer. Así está llegando todo esto, y esto sale en las noticias, en las cosas que ves, sale. Quizá habéis escuchado lo de niños, niñas y niñes. Otra vez, la misma ideología siendo metida. No hay niñes. Un niño es o niño o niña. Pero este es el pensamiento individualista de que tú puedes ser lo que quieras. Tú decides quién eres, ese pensamiento llevado al extremo. Lo que está proponiendo la ideología de género es una deconstrucción del ser humano. Dios te ha hecho de una manera, tienes que deconstruirte y quitar lo que Dios ha hecho, y lo que está proponiendo también es que la sociedad, la familia, tal como han sido entendidos hasta ahora, sean destrozados, deconstruidos, provocando una profunda y peligrosa distorsión de la realidad. Y lo hacen mucho con el lenguaje. Hay muchos de estas personas que quieren jugar mucho con el lenguaje, como esto que hemos visto, niños, niñas y niñes, porque saben que el lenguaje es poderoso y que si tú le vas diciendo a un niño o a una niña que tú no eres niño o niña, eres niñe, ¿qué va a pensar el niño? Pues seguramente en su mente empiezan a pensar, pues quizás es que ni soy ni niño ni niña, aunque tenga un aparato de reproductor u otro. Y así es como esta ideología está haciendo, y os aviso, destrozando muchas vidas, muchas. Esto lleva también a que se reconozcan multitud de géneros. Estuve viendo que en la Policía Nacional de España tienen que estudiar que hay 37 géneros distintos de personas. No hombre y mujer, no, 37. 37. ¿A qué mundo hemos llegado? Porque si la persona se quiere identificar como... Porque está el cisgénero, el no binario, el que es fluido, el que no es... Locuras así. Eso es... Y la policía lo tiene que estudiar para las oposiciones de Policía Nacional. Eso es lo que está ocurriendo ya en nuestro país. Ahora, en los últimos 10 años, esto se ha acrecentado muchísimo. Ha habido un avance tremendo de este tipo de ideología. En junio de 2015, un exdeportista súper famoso estadounidense llamado Bruce Jenner salió en una de las revistas más famosas en Estados Unidos diciendo, llamadme Catalina. En vez de Bruce, que es un hombre, ahora quiero ser Catalina. Y todo el mundo tiene que llamarme así. Y eso es, aunque ya existía este tipo de personas, ahí empezó a meterse mucha presión, y en enero de 2017, y esto me acuerdo, estar en Irlanda y ver que esto había salido muchísimo, la revista National Geographic saca en portada, esa portada que veis ahí, la historia de un niño que se siente atrapado en el cuerpo equivocado y ha transicionado y ahora se identifica como niña trans. Un niño con 9 años, que una madre que era súper activista LGTBI, al final, a través de la madre, este niño pues se empieza a sentir como niña y ha transicionado y ahora se identifica como una niña trans. Hoy en día vemos que hay un empuje grandísimo en cuanto a esto, y muchos incluso se ofenden si la gente no les trata con la identidad y los pronombres que han elegido. Hay casos, y está habiendo ya en nuestro país, en clases, profesores cristianos que tienen un niño en su clase que los padres dicen, no, ella es ahora ella, y tienes que tratarle como ella, no como él. Tienes que utilizar pronombres femeninos y no masculinos. Y no es fácil, también para cristianos, saber qué tienes que hacer. Si tú estás apoyando todo esto o no, no es fácil. En la revista esta, de este niño que estaba transicionando, dice, y mira cómo en esa frase que dice abajo,
dice, lo mejor de ser una niña es que ahora no tengo que pretender que soy un niño. Fíjate cómo le han comido la cabeza. Lo mejor de, o sea, esto es un niño biológicamente. Lo mejor de ser una niña es que ya no tengo que pretender que soy un niño. Ahora, la ideología de género hoy es promovida por toda clase de gobiernos, empresas, medios y organismos internacionales. No hay rincón en la sociedad donde no esté siendo impuesta cada vez con más presión. Hay empresas que se están haciendo riquísimas con las operaciones de cambio de sexo, con operaciones o con dar hormonas del otro sexo. De hecho, pretende esta ideología de manera especial moldear a nuestros hijos trayendo daños irreversibles. Y tenemos que entender eso, estos daños son irreversibles. Cuando a un niño le empiezan a dar hormonas o cuando a un niño comienzan a hacerle operaciones de cambio de sexo, eso es esterilizar al niño, incluso amputar en algunos casos. Esto es algo muy, muy triste lo que está ocurriendo. Y está trayendo daños irreversibles en las vidas y los cuerpos de quienes su confusión y su crisis de identidad están abrazando este engaño. Así que quería hablar de esto porque es uno de los ataques más grandes de Satanás en estos tiempos. Es verdad que está solo empezando, esto solo empezó hace, o sea, aunque ya estaba la idea por ahí en el mundo y ha existido algo de esto, pero el empuje este tan grande solo es desde el año 2015-2017, que ahora se está viendo tanto. Pero el Salmo 2.3 creo que es un muy buen versículo en cuanto a ver lo que el hombre está haciendo. En ese salmo los príncipes consultan contra Dios y ese salmo dice, mira lo que dice ahí, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios ha creado al hombre, como vamos a ver, Dios ha puesto unas barreras, Dios ha puesto una estructura en el cuerpo humano, Dios ha puesto una biología, una anatomía. Dios ha puesto a la familia y el hombre una y otra vez lo que está intentando hacer es quita esto de mí, Dios, quita esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y lo más básico del hombre, que es simplemente su biología, es este último ataque de Satanás, que la gente vaya en contra de cómo Dios la ha creado, hombre o mujer, y haciendo todo este tipo de daño a su propio cuerpo. Esto está causando muchos daños irreversibles, esterilizaciones en los cuerpos de muchos niños, que ya no hay vuelta atrás. Cuando se dan cuenta, quizá empiezan a los 8 o 9 años, y quizá a los 18 se dan cuenta de la tontería que habían estado pensando, y ya es tarde, porque se han sometido a operaciones, se han sometido a hormonas que ya no pueden ir para atrás. Quizá ese joven se ha quedado sin hijos, sin poder tener hijos nunca más. Quizá esa joven se ha quedado deformada por culpa de esta ideología. Así que está creando confusión, incluso siendo también la causa de grandes depresiones y suicidios, porque todos estos químicos, todos estos amputarse miembros que Dios le ha creado, esto solo causa suicidios y depresiones en muchos de los jóvenes y niños que son a quienes más se les está metiendo esta ideología. Ahora, eso es lo que el mundo está trayendo. Eso es la ideología que en los últimos 10 años, más o menos, el mundo está proponiendo. Nuestra respuesta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No queremos pensar simplemente desde el aspecto lógico, y esto es ilógico, es irracional, y nos lleva al desastre si esto continúa. No solamente es pensar del aspecto lógico, pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? Pues vamos a ver versículos bíblicos sobre la creación. Dios es el creador de todo. Así que Dios sabe mejor que nadie cómo somos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Génesis 1:27 es bien claro. Dice dos cosas. Primero, creó Dios al hombre a su imagen. Al ser humano lo creó a imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó. Y después dice claramente, varón y hembra los creó. No es tan difícil. Varón y hembra los creó. Y no es solamente que creemos eso porque la Biblia lo dice, sino porque lo vemos alrededor de nosotros, la naturaleza nos lo dice. Entonces, en primer lugar, la imagen de Dios en nosotros nos da valor, significado y propósito. Eso es algo que muchos jóvenes experimentan, de que se ven en el espejo y dicen, odio mi cuerpo, odio mi cuerpo. Y entonces quizá piensan, si yo fuera un cuerpo si soy hombre de una mujer, o al revés, me gustaría más.
Y empieza también por ahí uno de los problemas. Pero la imagen de Dios en nosotros nos da valor, significado y propósito. Y en segundo lugar, la masculinidad y feminidad fueron creadas por Dios. Dios creó a toda la humanidad con una de dos identidades sexuales, hombre o mujer. Y ambos fueron creados a la imagen de Dios y se complementan entre sí. Vamos a ver eso en otras veces que veamos qué es masculinidad, qué es feminidad. Pues vamos a ver que se complementan entre sí. Dios nos hizo así para complementarnos en muchísimos aspectos. Por lo tanto, masculinidad y feminidad no son categorías artificiales, como dicen, que eso es, seguramente habéis escuchado el término patriarcado, que eso viene de una sociedad patriarcal. No son categorías artificiales, son categorías que dio Dios. Dos identidades que dio Dios. No es una construcción social de nuestra cultura con el propósito de subyugar a las mujeres, como muchos afirman, sino que revelan el diseño original de Dios para la creación de los seres humanos. Y cuando Dios creó al hombre, y no solo al hombre, pero cuando creó a la mujer y acabó esto, ¿qué dijo Dios en cuanto a la creación? Que esto era bueno. ¿Y qué dijo? Bueno en gran manera. Todo lo demás que creó dijo era bueno, pero cuando creó al hombre y a la mujer que se complementaban entre sí, dijo esto es bueno en gran manera. Pero el hombre quiere romper ese diseño. Y aunque lo intente, la misma biología va en contra de lo que el hombre intenta hacer. Como hay una cardióloga que dice, Paula Johnson se llama, y ella dice que cada célula de nuestro cuerpo posee un sexo. En cada célula puedes ver el sexo de la persona, hombre o mujer. Lo que esto significa es que los hombres y las mujeres son diferentes a nivel celular y molecular. No es solamente cuando nos miramos al espejo que somos diferentes, es que dentro las células de un hombre son distintas a las de la mujer. Y esto no es filosofía de género, sino es lo que somos en realidad, tal como Dios nos creó. Toda persona, como dice ahí, posee una de dos identidades sexuales, hombre o mujer. Esto es evidente, por supuesto, en nuestro aparato reproductor. Eso es clase de primaria de biología, eso ya lo sabemos. Pero también en nuestros cromosomas. Las mujeres tienen XX y los hombres XY. En nuestras hormonas también, en nuestro cerebro y en todo nuestro cuerpo. Las manos son diferentes, todo el cuerpo es diferente de un hombre y de una mujer. Así que cuando Dios creó a Eva y la trajo delante de Adán, Adán aceptó con gran gozo el regalo que Dios le había dado de una compañera humana que poseía una identidad sexual diferente a la suya. Y no existía, como vimos ahí, el sentimiento de vergüenza, ni Eva estaba enfadada de que... No, estaban perfectamente en armonía, ni se avergonzaban de sí mismos, ni de sus cuerpos, ni de su identidad. El hombre se sentía realizado siendo hombre y la mujer se sentía realizada siendo mujer. Y gozaban de glorificar a Dios viviendo para su gloria. Así que eso es como Dios los creó. Así que glorificamos a Dios cuando vivimos de acuerdo a su diseño divino en el complemento perfecto de hombre y mujer, masculinidad y feminidad. Es un complemento perfecto. Dios lo ha hecho perfecto. Y cuando decimos, no, pero yo nací así, pero me siento de manera diferente, estamos yendo en contra del diseño que Dios ha dado. Entonces, eso es la creación. Pero ¿qué pasa con la caída? Con la caída. ¿A qué solemos llamar la caída? La caída del hombre. Cuando peca. Y cuando hablamos de la caída así en mayúscula, nos hablamos del primer pecado del hombre, Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron. Pero mira lo que dice la serpiente en el primer pecado. Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre y la mujer desobedecieron a Dios, cayeron ante el tentador y toda la humanidad perfecta fue distorsionada. Ahí empezaron las distorsiones en la humanidad. La muerte entró, las enfermedades, las patologías físicas y mentales, etc. Y es en ese contexto, en el contexto en que nos demos cuenta de que vivimos en un mundo caído, en un mundo estropeado por el pecado. En ese contexto
podemos y debemos entender el problema de la disforia de género. Esto es un problema real. Disforia de género. Un problema que ocurre muy, muy poco y los datos, hasta hace poco, los datos eran pequeñísimos de la disforia de género, pero existe. ¿Qué es la disforia de género? Pues es una patología de no sentirse a gusto con el sexo biológico. Es un problema mental que les lleva a sentirse atrapados en el cuerpo equivocado y experimentan una angustia real. Ahora, la forma de ayudarles no es afirmándoles en su confusión, porque la realidad de la persona es lo que es. Entonces, esto es una enfermedad de la mente, que alguien se sienta atrapado en el cuerpo que no cree que le corresponde. Pero es una enfermedad y porque sea una enfermedad, lo que no podemos hacer es afirmarle en su error, en su confusión, porque la realidad de la persona es la que es, independientemente de cómo se perciba a sí misma. Adán y Eva desearon ser como Dios, y en cierto sentido, ese fue el primer caso de disforia en la historia. Ellos querían ser como Dios. La serpiente les dijo, seréis como Dios. ¿Y fueron como Dios? No. Porque ellos se quisieran percibir como Dios, no les convirtió en dioses. Porque ellos tuvieran ese deseo engañoso de ser Dios, no los convirtió en dioses. Y lo mismo podemos decir de nuestra identidad sexual y biológica. Nadie puede dejar de ser lo que es. Si tú has nacido hombre, serás hombre. Aunque en tu mente tengas, algunas personas pueden llegar a tener una convicción en su mente de que son mujeres, pues hay que ayudarles para darse cuenta de su realidad biológica. Es un problema mental, una enfermedad mental. Curiosamente, estaba leyendo un poco sobre esto y hasta hace nada, hasta hace quizá 10 años o por ahí, todo eso se trataba como una enfermedad mental para poder ayudarle. Hasta hace nada, ahora se le llama una discordancia. Para que si alguien dice, yo me siento mujer, claro que sí, vamos a hacer todo lo posible para que tú llegues a ser mujer. Y eso es un gran problema. En vez de tratarlo como una enfermedad, lo que hacemos es cargarse el cuerpo de esa persona hasta que... Uy, se ha ido esto. Hasta que está haciendo mucho daño a muchas personas. El problema de la ideología de género es que está llevando a muchas personas a pensar que su cuerpo es irrelevante. El mensaje que parece transmitir es, no importa lo que diga tu ADN, tus sentimientos definen tu verdadera identidad. Entonces los sentimientos subjetivos del individuo se convierten en el factor determinante para definir su identidad. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre nuestros sentimientos? Sobre el corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Que yo me levante un día y piense que soy mujer, mi corazón me engaña. Mi corazón me engaña. Yo he nacido hombre. Mi corazón me está engañando. Entonces, yo no puedo basarme en mis sentimientos. Si hoy me siento así, entonces tengo que basarme en la realidad. ¿En qué realidad hay? Claramente también en la ley. Esto no es solamente del versículo de Génesis 1 que Dios dijo varón y hombre, varón y mujer, o mujer y hombre creó. Ya esto ha existido, no tanto como ahora, ni de la manera que ahora, pero mira, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 22:5. Dios dejó claro que ir en contra de la biología que Dios te ha dado no está bien, es pecado. Mira lo que dice Deuteronomio. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Lo que toda la vida en España se llamó un travesti, que era una enfermedad a veces mental, o gente que iba en contra de muchas cosas, o gente quizá depravada, o de todo, ahora se alaba como alguien valiente, como alguien... Eso es un gran problema que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, ahí el versículo de Deuteronomio 22:5 nos habla que incluso con la ropa un hombre debe vestirse decentemente, pero culturalmente, como en esa cultura se visten los hombres. Y una mujer debe vestirse decentemente, pero culturalmente, como en esa cultura se visten las mujeres. Si yo ahora me empiezo a poner ropa de mujer
o una mujer ropa de hombre, eso no le agrada al Señor. Si yo empiezo a hacer las cosas que Dios ha puesto para las mujeres o algo así, no agrada al Señor. Y por eso la confusión que vive nuestra sociedad, en que, por ejemplo, si tienes la aplicación WhatsApp, ahora mismo, en la aplicación WhatsApp, tú puedes ver un emoticono de estos, ¿sabes los emoticonos que hay?, de un hombre embarazado. ¿Un hombre puede quedarse embarazado? No. Pero ellos te dirán, claro, sí que puede. Porque ellos llaman a hombre ahora a mujeres que se identifican como hombres. Esas mujeres se quedan embarazadas y dicen, ¿has visto un hombre embarazado? No, lo siento, es una mujer. Pero ¿os dais cuenta de la locura que está llevando esto? Al final es lo que estamos diciendo. Mucho es confusión, otro es personas que tenían enfermedades mentales, confusiones mentales grandísimas, y en vez de tratarlo como una enfermedad, para ayudarle, lo que se está haciendo es justo lo contrario, decir, claro que sí, claro que sí. Entonces, esto es el problema que estamos llegando, que está llegando a nuestra sociedad. Ahora, hemos visto la creación, la caída, pero gracias a Dios hay salvación. No sé por qué esto se está yendo tanto, vamos a ver si lo puedo... Ahí. Versículos bíblicos sobre la salvación. Cristo se encarnó para enderezar lo que estaba torcido por causa del pecado, para cambiar y transformar las desviaciones pecaminosas y dañinas de nuestro corazón y nuestra vida. Por eso hay perdón y salvación para todos los pecados, incluso para incluso para estas desviaciones. Hay perdón para todo esto, nos dice la palabra de Dios. Cuando una persona es salva, se da cuenta de que sus deseos eran engañosos y eran distorsiones de la realidad. ¿Y sabéis qué? He conocido o he leído de personas que han sido salvas incluso de una vida de este tipo, de una vida de transición o de una vida con esta ideología de género. La gracia de Dios en nuestra vida salva y santifica. Mira lo que dice este versículo, 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y mira los términos que utiliza. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Qué es un afeminado? Es un hombre que intenta ser mujer. Ni los que se echan con varones o los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está diciendo, quien llevan este tipo de vida, quienes practican estas cosas, no irán al cielo. Pero mira lo que dice después. Y esto erais algunos. Le está hablando a cristianos y les está diciendo, algunos de vosotros estuvisteis en todos estos pecados. Pero mira lo que dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En la iglesia de Corinto habría hombres que se habían percibido o se habían vestido como mujer, porque ese es el término que se utiliza. Y dice, pero ya habéis sido limpiados. El Señor te puede salvar incluso de esto. Tenemos en Cristo todos los recursos que necesitamos para luchar contra estas desviaciones de nuestro corazón. Y algunos dicen, mira, es que yo tengo una inclinación hacia este tipo de pecado. Bueno, le podemos decir, todo pecador tiene una inclinación al pecado. Algunos han tenido esta inclinación, esta desviación hasta cierto tipo de pecados como este, y tú quizá y yo hemos tenido inclinación hacia la mentira, inclinación hacia el orgullo, inclinación hacia el hurto. El corazón del hombre está inclinado hacia el pecado, pero la gracia de Cristo transforma eso. Hay perdón y hay transformación. Y pensando en la salvación y en su último aspecto, ya de la glorificación, un día toda la creación será restaurada a una condición incluso mejor a la que teníamos antes de la caída. Ya no habrá más lucha contra el pecado, confusión y distorsión. Entonces lo que estamos viendo es que esta disforia de género, que es verdad que es y era y ha sido una enfermedad que se daba muy raras veces. Ahora eso ha aumentado un montón porque algunos lo que no tienen es enfermedad, sino simplemente confusión o lo que sea. Pero esto que se daba debía ser tratado de esta manera. Y se daba porque el pecado en el mundo pues ha traído enfermedades y ha traído problemas. Pero en vez de tratarlo de la manera correcta, se está tratando de una manera completamente equivocada. Entonces, como conclusión, ¿cómo tratar
a estas personas que te vas a encontrar. Te vas a encontrar, porque con el empuje que se está dando a todo esto, ¿cómo tratar a estas personas? ¿Qué debemos hacer como cristianos? Pues, en primer lugar, debemos tratar con compasión a los que están experimentando esta disforia de género o que incluso han dado un paso más allá y han comenzado un proceso de transformación a través de cirugías, hormonas, etcétera, para aparentar ser lo que no son. No puede ser motivo de burla, sino de compasión. Son seres humanos creados a la imagen de Dios y debemos tratarlos con dignidad. A veces quizá puede haber ganas de reírnos de ellos. De decirles, es que no valen para nada, o son... No. Primero, hay gente que tenía estas enfermedades mentales, o también hay muchos jóvenes ahora mismo totalmente confundidos. Se centran en quizás su círculo de amigos, se centran en lo que les enseñan una y otra vez desde el colegio o desde las series que ves. Si ves alguna serie o algunas cosas de lo que el mundo está produciendo en los últimos años, están metiendo cada vez más todo esto. Creo que leí que una de las películas que está para el Oscar este año en Hollywood es una película que sale una trans. Entonces, todo esto se está metiendo por todos los lados para que los jóvenes, aun si no tienen ninguna enfermedad, se confundan y estén totalmente confundidos. Así que no puede ser motivo de burla, sino de compasión. Debemos tratarlos con dignidad e incluso también simpatizar con su dolor y con sus conflictos internos. No obstante, por un lado, compasión, dignidad y simpatizar con ellos, pero por otro lado, tenemos que hablarles la verdad en amor. No podemos negar la verdad de Dios, y Dios ha dicho que creó varón y mujer. Y no podemos decir, bueno, si tú te sientes así, pues mientras tú te sientas bien, haz lo que... No, estas cosas le están haciendo daño a esa persona. Entonces, debemos de hablar la verdad en amor y mostrarle la esperanza que hay en el Evangelio de Jesucristo. Y nunca olvidar que también nosotros somos pecadores. También nosotros somos pecadores, que antes de venir a Cristo estábamos también perdidos, confundidos y viviendo de una manera equivocada. Quizá no habíamos hecho una etapa de transición, pero también estábamos desviados en cuanto a ciertas cosas. También nuestra mente pensaba de manera incorrecta en cuanto a otras cosas. Así que, por eso, debemos de tratarlos con compasión, pero siempre mostrando la verdad en amor y la esperanza que hay en el Evangelio. Es nuestro deber hablarles esa verdad en amor. Ahora, no podemos sacrificar la verdad por amor, ni debemos sacrificar el amor en aras de la verdad. Y quizás se puede hacer eso mucho. A veces pasa de que, es que yo lo amo tanto, y la compasión se lleva a un extremo que no le voy a decir que esto va en contra de la palabra, o de que esto le va a traer muchos problemas. Si es lo que él quiere, pues venga, que haga lo que quiera. Eso por un lado, estamos sacrificando la verdad, pero por otro lado también se puede hacer de ir con la verdad, machacar con la verdad y alejarlo de ti y no darte cuenta de que si vas con la verdad en amor, puedes ganarte a la persona para que comprenda que lo que está buscando no está en un cambio de sexo, en hacerme operaciones, en tomarme hormonas, sino está en Cristo, donde se va a sentir de verdad realizado y satisfecho y va a obtener el perdón de pecados. Entonces debemos de tener muy claro esto y nunca olvidando que nosotros también éramos pecadores. Ahora, algunos de ellos puede ser que se enfaden cuando la gente simplemente no afirme lo que ellos dicen ser, pero cuando vean que les muestras amor, compasión y que lo que estás buscando es su bien, entonces de muchas maneras vas a poder ganarte más a estas personas. Cristo sabía los conflictos que ocurrirían en cada etapa de la historia, y aún así Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso implica también, toda criatura, implica a criaturas en el siglo XXI que están confundidas, destrozando su cuerpo, pero aún así necesitan escuchar el Evangelio. Escuché de un chaval de Brasil, un chico en Salamanca, acabó en Salamanca y luego en Valladolid, de Brasil. Él creo que era huérfano o sus padres lo abandonaron
Y claro, con una niñez tan traumática, pues él se consideraba siempre niña. Y desgraciadamente todo este proceso para convertirse en mujer, ¿cómo se paga? Porque las operaciones son carísimas. ¿Cómo lo pagaba? Con prostitución. Y así empezó su vida, una vida de prostitución, drogas, para lograr ser su sueño, que era ser mujer. Llegó a España con una vida destrozada, con todo ese mundo de drogas y prostitución, y necesitan más drogas, y luego más prostitución, etcétera, etcétera. Y había logrado ya las operaciones hasta que su vida estaba destrozada. Y el Señor le mostró la verdad del Evangelio. Y comprendió el Evangelio y el Señor lo salvó. Y desgraciadamente, ahora su cuerpo está destrozado. El libro que ha escrito se llama Vuelta a la realidad. Él es hombre, pensaba que era mujer por mucho tiempo y ahora se vuelve a considerar lo que Dios le ha creado, pero su cuerpo está ahora destrozado con todas las operaciones, etc. Así que necesitamos compasión, necesitamos también cuidado para llevar mucho cuidado con estos temas, pero necesitan escuchar el Evangelio. Y Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y debemos llevar a cabo esta gran comisión que Cristo nos ha dado. Porque Cristo puede salvar, incluso a personas que se han desviado tanto como entrando en todos estos mundos. Pero hay salvación en Cristo. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a esto?